Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí, Brian Criptovalencia y yo, Montse Cespedosa, Gossip Banker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? ¿Me oyes bien? Espera, que te estoy buscando por TikTok. A ver si se conecta. Buenas tardes a todos desde aquí. ¿Cómo estás, ¿Ahora? Brian? ¿Me oyes? Sí. ¿Me escuchas? Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, tal? pues bienvenidos a la revolución de Culta. Me gustaría, Brian, que te presentaras. Sí, bueno, pues yo soy Brian, Criptovalencia en redes sociales, principalmente en TikTok. Y, bueno, mi contenido está un poco más enfocado en cripto, que al final Monse pues, se dedica más un poco al tema de banca y demás, al final relacionado con finanzas. Y bueno, pues Culta nos ha unido en este directo, en este evento. Vamos a hablar un poco sobre diversificar inversiones para mitigar un poco ese riesgo que conlleva, pues, digamos, las criptos un poco más de alto riesgo, pero bueno, en las finanzas, pues, más o menos igual. Correcto, correcto. Además, yo creo que este live puede ser muy interesante porque los dos partimos de dos sectores completamente diferentes, tú de las criptos, yo de la banca, y aparte con una diferencia, por decirlo de alguna manera, horaria importante, ¿no? Como puede ser pues la edad. Entonces encuentro que puede ser muy Sí. interesante y que puede ser muy enriquecedor. Yo me llamo Montse Cespedosa, me conocéis en redes por The Gossip Banker. Llevo 27, bueno, perdón, llevaba 27 años en banca cuando decidí dejar la banca y ponerme a vuestro lado a defenderos contra todas las injusticias que yo he estado viendo en la banca durante 27 años. Entonces, el motivo, pues también lo que estamos, ¿no? Es, vamos a daros formación en todos los aspectos financieros. Encuentro que es muy importante, o sea, el por fin en una academia que nos forme a todos perfectamente. Y bueno, yo voy a aportar mi granita de arena con todo lo que he vivido en banca estos 27 años, de los cuales 18 estaba como directora de oficina. Y entonces, bueno, ahí vamos a aprovechar para darles caña. ¿Cuál es tu área favorita, Brian? Porque creo que va a ser muy interesante. Yo no la conozco. Sí, pues a ver, yo en la Academia de Culta estoy más en tema de preventas cripto, pero bueno, yo principalmente pues llevaré unos 2 años más o menos ya en todo el tema cripto. Hay gente que lleva muchísimo más, pero bueno, yo he estado pico y pala de forma autodidacta y básicamente a lo que me dedico, por así decirlo, es a estrujar un poco los proyectos, sacar ese análisis fundamental y el contenido que hago es un poco más avanzado, digamos, para ir un poco más allá y no quedarnos solo en los básicos. No, es que me parece muy interesante. Aparte, no sé, comentar que nos hemos conocido gracias a este proyecto de Culta, en el que pues han decidido juntar pues a todas las personas pues que contamos con una experiencia previa o en el caso de Brian pues con ese gran don del análisis fundamental de los proyectos que encuentro tan importante antes de invertir. No sé qué opinas tú. Sí, 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 totalmente. Y encima es que, digamos que hay mucha gente que igual se lo salta por alto cuando es para mí lo principal. O, por ejemplo, se dedican más al análisis técnico, que es muy importante también, pero se trata un poco de complementarlo todo y así pues tener una visión mucho más amplia. Correcto. Es que yo creo que el análisis fundamental, para que veáis también, ya hemos encontrado esa pequeña coincidencia con la banca, encuentro sumamente importante el análisis fundamental, por ejemplo, cuando estamos valorando acciones o fondos de inversión. O sea, creo que nos da muchísimos más datos para poder evaluar y aunque ya sabemos, ¿no? Que todo, también hay un dato, ¿no? Pues como siempre hablamos, ¿no? De los datos macroeconómicos y de los mercados, creo que se puede sacar un análisis más exhaustivo de cómo puede ir ese valor, esa acción, esa criptomoneda. ¿No, Brian? ¿Qué opinas? Ahí Sí, yo creo que sí, tenemos ese punto de coincidencia. totalmente. Y encima, pues, a ver, en cripto, digamos que el análisis macroeconómico también se incluye un poco en lo que es el análisis fundamental. Por eso Está muy ligado y es muy importante. Como, con tu experiencia, ¿qué nos dirías? ¿No? Yo tengo ahora ya muchas consultas por TikTok de qué invertir ahora, qué podemos hacer, cómo van a evolucionar las criptomonedas y demás.
Y sobre todo, yo lo que creo que lo primero que hay que hacer para empezar a invertir es invertir en ti mismo y en la formación, o sea, para que tú puedas elegir por ti mismo qué es lo bueno o lo que no es bueno para ti, sobre todo de mano pues, de los profesionales, por ejemplo, como tú en análisis fundamental, de Willy, de Sergio, de Antonio, de Luis, o sea, creo que la Academia Culta va a aportar muchísimo valor porque va a tratar todos los temas financieros, o sea, desde de todos, por decirlo de alguna manera, de todas las maneras posibles y de todos los sectores. Entonces encuentro que puede ser muy interesante. ¿O qué opinas? Pues No sí, sé si sí, sí, sí. quieres... Encima trata un poco eso de diversificar, porque al final, pues en redes, pues te puede gustar mucho un creador de contenido, pero al final en esta plataforma vas a conocer a un montón de Un expertos montón. que te van a ayudar, pues eso, cada uno en su ámbito, para que tú puedas tener una visión mucho más grande. Ya sea pues Sí, en y metaversos, NFTs, trading, DeFi, ahí vamos, te puedes aburrir que no te lo acabas. ¿ves? Yo tengo que reconocer que en esa parte estoy muy verde, o sea, estoy aprendiendo a marchas forzadas. Entonces, yo honestamente voy a aprovechar el curso de Culta para aprender en DeFi, en trading. Bueno, en trading tengo el de la banca, ¿no? Pero sobre todo a poder analizar, por ejemplo, con el tuyo me va a apetecer muchísimo conocer el análisis fundamental desde otra perspectiva y sobre todo a formarme en criptomonedas, en DeFi, en NFTs, que no sé, o sea, yo sé, cada uno sabe de lo suyo, ¿no? Y entonces la ventaja es que esta plataforma ha juntado a los mejores, a los expertos, ¿no? De cada sector, por decirlo de alguna Sí, sí, manera, sí. o de cada producto, para podernos formar, incluso entre nosotros mismos. Entonces encuentro que vamos a poder democratizar la formación financiera por fin con esta academia. Tu curso especialmente en que más o menos qué cosas tocas y tal. Sí. Sí, sí, es que yo encuentro que puede ser muy interesante, o sea, con muchas ganas. O sea, recordarles, ¿no? Que empieza el 26 de julio, que nos hemos conocido pues gracias a la academia, aparte que hemos hecho pues con un súper buen equipo, que estamos todos en contacto constantemente y es un proyecto con muchísima ilusión porque sobre todo va a ser muy asequible y ahora ya no habrá excusa aquello de dónde invertir o qué hacer. No, lo podrás decidir por ti mismo, ¿no? Sí, eso es lo importante. Primera cosa que te tienen que decir aquí es el análisis lo tienes que marcar tú, el riesgo lo marcas tú, la responsabilidad es tuya y tienes que asumir eso cuando entras en este sector. Bueno, Sí, en cualquiera en que tenga que ver con la cualquiera. inversión. Ya te Claro, puede decir tú, el cuñado o el del banco, invierte en esto, que la decisión es sí. tuya. Sí, correcto. Pues yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? O sea, ¿qué echaste en falta, Brian, ¿no? Y a mí me gustaría también comentarlo cuando, por ejemplo, yo cuando empecé en la banca, ¿no? Que no había, vamos, ni internet de lo vieja que soy, no había ni internet prácticamente. ¿Qué echaste en menos a la hora de empezar a formarte, ¿no? Tú que ya pues tienes una formación sólida, ¿qué echaste de menos a la hora de empezar a formarte en análisis fundamental de criptomonedas? O sea, ¿de dónde sacaste tú esa información? O sea, ¿tuviste que investigar mucho o lo tenías todo condensado? Vale, a ver, al final yo soy de los que dice que toda la información la puedes encontrar en Internet, ya sea en inglés o Sí, en español. La cosa es que, pues, ya te va de esa información, de haber tanta información, se crea una desinformación. Y el trabajo de encontrar qué información es válida, igual no, lo vas a asumir tú. Y eso te va a conllevar un tiempo. Ahí ya tú eliges cuál es el valor de tu tiempo. Porque, por ejemplo, en esta plataforma lo vas a encontrar todo muy mascadito y por gente que ya ha construido invirtiendo su tiempo. ¿Qué te sale más rentable? ¿Comenzar tú e intentar buscarte las castañas por tu cuenta o sí. entrar desde aquí? Pues digamos que es un trampolín para elevar tu conocimiento. Vale, vale, es que yo opino igual, o sea, yo cuando empecé en banca, ¿no? Pues normalmente pues tienes que tener una licenciatura, ¿no? Pero realmente luego entras el primer día en banca y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y de todo lo que he estudiado, o sea, la teórica, luego a la hora de aplicarlo a la práctica, pues fue muchísimo más complicado. Y en banca la ventaja es que nos van a formando a nosotros continuamente de forma interna, por eso los de banca saben muchísimo más, por ejemplo, que a nivel de finanzas que los que no están en banca. Entonces, la ventaja de este programa, ¿no? De Culta, de esta formación, es que nos vamos a encontrar, ¿no? Pues con formadores expertos en cada área y se lo van a encontrar todo casi mascado, porque aparte toda la información se da desde el principio, desde cero, que si tú eres avanzado puedes repasarlo
y si no, pues te lo puedes saltar. O sea, encuentro que o sea, yo me hace mucha ilusión formar parte de este proyecto, la verdad. Y No tú en cuanto a sé, educación, estudios y demás, supongo que, bueno, habrás partido de una base mucho más tradicional, universidad, totalmente, el acceso a Internet, totalmente. lo que ha digitalizado el mundo, pues Sí. Claro, yo hice universidad, luego sí que me he ido reciclando, tengo un máster en banca de empresas por la Unidad Carlos III de Madrid, luego tengo el MIFID recertificado cada año y cada año tenemos que hacer 30 horas extras para recertificar todos los conocimientos y tuvimos que hacer un examen que yo lo estudié por la Universidad Politécnica de Valencia y luego la ley del contrato de crédito inmobiliario por la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, claro, todo eso en vez de encontrarlo en uno de información, ¿no? En una academia, pues cada uno ha llevado su procedimiento, o sea, se ha duplicado mucha información, o sea, el problema que tenemos principalmente es una duplicidad de la información importantísima que aquí no se va a dar. Y esto lo encuentro muy interesante. Claro, yo soy de otra quinta, claro, la tuya es diferente, es mucho, yo creo que es muchísimo mejor, estáis muchísimo más informados. claro, al final es lo que te he comentado un poco, que digamos que Google es la universidad gratuita del mundo y pones cualquier pregunta y Sí, te intenta contestar, pero también puede que conlleve desinformación porque el algoritmo que utiliza Google a veces pues posiciona páginas que igual no son correctas o hay otra que te informa mucho mejor y ese trabajo pues debe ser un trabajo de cada uno y estás un poco expuesto a sí. eso. Sí, cierto, cierto. Por eso me apetecía preguntarte, ¿no? Este live es, pues, ¿qué hacemos para diversificar nuestras inversiones, ¿no? Yo también creo que lo podríamos dividir, ¿no? Entre, como vamos a hablar cariñosamente, entre tu mundo y el mío, ¿no? En el de la cripto y el de la banca. ¿Qué opinas ahora mismo de cómo está y por dónde encuentras que habría que diversificar? O sea, ¿qué porcentajes, ¿no? O sea, no sé cómo lo trabajáis vosotros en bancas, lo trabajamos por el horizonte temporal, que sería el corto, el medio y el largo plazo, y luego también en función del perfil de riesgo. ¿Cómo lo diversificaríais en tu sector? Vale, pues a ver, principalmente con el panorama espacio que tenemos ahora mismo de posible crisis de deuda a nivel global o que se puede llegar a venir en pues, ese tipo de intereses y demás, ahora mismo las criptos, digamos que ese valor refugio, por ejemplo, que se ha hablado durante mucho tiempo de Bitcoin, pues, sinceramente se ha demostrado que igual no es un valor tan refugio porque una caída del 80% pues te hace perder mucho dinero a ti como inversor. Sí, Entonces, ¿por qué escenarios nos deberíamos mover? Pues bueno, a nivel personal diría que pues un poco diversificar entre todos los espacios de inversión que se nos pueda llegar a dar, como son oro, acciones, real estate y cripto, que pues también ha entrado ahora con mucha fuerza y a pesar de ser pues en una escala de riesgo de 6, por ejemplo, un riesgo máximo, sí, pero sigue estando ahí, ¿sabes? Y yo qué sé, si va a depender mucho de, pues eso, del perfil de riesgo, como comentabas, de cada uno. Yo especialmente tengo 20 años, tengo ahorros, tengo tal, pues una pequeña parte, no obviamente aquí, primera ley, dinero que estés solamente dispuesto a perder y eso debe ir sobre todas las cosas. Entonces, dinero que estés dispuesto a perder y puedas sacarle un rendimiento a futuro, perfecto. Pero obviamente pues no hay que meter todo el dinero aquí, seamos sí, realistas. ahí estoy de acuerdo. Yo creo en la diversificación y más con la crisis, ya veremos si recesión, pero bueno, que parece inminente a partir de septiembre. Yo viví en primera persona la crisis inmobiliaria de 2008, estaba directora de oficina en Cerdanyola del Vallès y me acuerdo que nos fuimos como un julio como este, y no va a ser igual, pero un julio como este desbordados de firmas, de hipotecas, de inversiones, bueno, de todo. Leí en prensa estando de vacaciones en agosto lo de la crisis subprime en Estados Unidos y me acuerdo que con compañeros de trabajo pensamos, esto va a petar. Y efectivamente en septiembre parecía que se le había echado el freno de mano a todo. Entonces encuentro que esperemos que no cometamos otra vez este mismo error y, realmente yo creo que lo del horizonte temporal es muy importante, saber lo que invertimos a corto, a medio y a largo para poder hacer una planificación de nuestras inversiones. Y yo creo que el real estate sigue siendo una buena opción si se compra bien y con deuda buena.
Y luego, pues, por ejemplo, ¿no? Criptos, acciones o fondos indexados o ETFs, que también me gustaría hablar de las ventajas e inconvenientes de los fondos indexados y ETFs. No sé si has tenido alguna inversión en ETFs. Yo son casi mi producto No, favorito. sí. Bueno, a ver, supongo que sí que he visto lo del ETF de Bitcoin y demás. ¿Qué opinas? Pues eso que es como sacar el Bitcoin a bolsa, por así decirlo, ¿no? Sí, Una adopción mucho mayor. Bueno, yo ahí tengo otra perspectiva porque, pues, digamos que la autocustodia que tú tienes al comprar Bitcoin o cualquier cripto y demás, la estás un poco perdiendo, ¿no? No sé, es como que da mucha mayor visibilidad o puede dar mayor adopción, que está genial, pero si te sí. basas en esa perspectiva de cripto y demás, pues no lo veo como una opción. Cierto, cierto. Es que ahora estamos quizá en unos meses de incertidumbres que parece que estemos viviendo una película de ciencia ficción, o sea, la pandemia, luego una guerra, luego una inflación, luego una inminente subida de tipo de interés, el Euribor disparado y dices, bueno, a ver, ¿qué nos puede pasar más? Bueno, y aparte calentamiento global aparte, que parece que ya nos hemos acostumbrado. Yo creo que la diversificación, a mí las ETFs y fondos indexados me parece un producto muy atractivo para invertir porque replican un índice y tú puedes elegir además qué tipo de índice puedes elegir. O sea, tanto resumiendo, al replicar un índice no necesariamente tiene que ser un índice bursátil. O sea, tú puedes replicar en materias primas, puedes replicar en un sector geográfico concreto y puedes replicar en todos los índices ya, pues como el IBEX 35, el Standard Poor's, el DAX y demás. Entonces me parece una manera de diversificación muy atractiva porque no es lo que hablamos, ¿no? O sea, la bolsa, pues conforme va subiendo o va reduciendo, eso sí, la ETF o los fondos indexados, al replicar este índice, van exactamente igual, ¿no? Que el índice o el factor o el sector que replican. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que pasa es que eso es una ventaja porque el gestor, si tú coges un fondo de inversión indexado, el gestor no necesita hacer una gestión activa porque en realidad ya la hace. Todos los valores que constituyen ese fondo indexado ya se van moviendo constantemente. Entonces encuentro que lo hacen muy atractivo. No sé, entonces yo Y si me seguramente permite, dime, en la dime. perspectiva tradicional sea de las mejores opciones que haya. Sí, sí. Si vamos eso para Luego las, diversificar y demás, pues correcto. Luego las ETFs nos encontramos que hace años nadie sabía lo que eran y de repente ya están todos los influencers hablando de las ETFs porque realmente están dando muy buenas rentabilidades, replican, por ejemplo, ya la archifamosa ETF que replica Standard Poor's o aquí en España el IBEX 35. La ventaja es que compras pues, pequeñas partes, ¿no? O sea, pequeñas participaciones o pequeñas partes de esas acciones que representan el índice bursátil. Entonces, es muy atractivo. Yo encuentro que la principal diferencia, que me lo habéis preguntado mucho y os lo adelanto del curso, entre el ETF y el fondo indexado, es que el fondo indexado tiene una ventaja fiscal que no tiene el ETF. El fondo indexado no deja de ser un fondo de inversión que replica un índice y el ETF cotiza en bolsa. Al fin y al cabo tiene todas las ventajas de las acciones porque cotiza en bolsa y puede tener diferentes valores en el día y el fondo de inversión solo uno a cierre de mercado. El fondo de inversión indexado lo puedes traspasar entre entidades financieras sin tener que tributar fiscalmente. Sin embargo, el ETF, en el momento que lo vendes, tienes que tributar fiscalmente. Pasa que tiene una liquidez mucho mayor y es mucho más ágil que los fondos indexados. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diferenciar lo que es un fondo indexado o un ETF. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Brian, si nos comentas en tu sector, ¿cuál sería a lo mejor el símil o cuál es tu análisis? de ETFs. No, el símil que haya, ¿no? O sea, hablamos de diversificar las inversiones, entonces yo encuentro que en riesgo, ¿no? O sea, por hablar de alguna manera, sería fondos indexados o ETFs, hablábamos de real estate, ¿no? Algo de criptomoneda quizá. ¿Cómo lo Vale, ves? pues yo te diría que no estar expuesto directamente, por ejemplo, a un activo, porque tú puedes comprar Bitcoin, puedes comprar Ethereum, puedes comprar cualquier criptomoneda, pero también tienes todo el mundo de DeFi, que realmente es como, son bancos. Entonces tú puedes coger y prestar tus activos en monedas estables, que no estás, digamos, expuesto a esa volatilidad y puedes llegar a ganar también un pequeño porcentaje de X%,
prestando tus activos, que realmente es lo que hace también un poco el banco. Entonces, pues puedes ir jugando un poco por ahí, un poquito de moneda estable, un poquito de DeFi, con un poquito de cripto. Si quieres llegar a más riesgo, pues un poquito de los booms que estén pegando en ese momento, ya sea pues NFTs o metaverso, lo que quieras, con un poquito de preventas y un poquito de tal, y un poquito de emprendimientos, y si te mola también ese sector, pues yo creo que ahí tienes la diversificación, porque al final si coges y lo metes todo en Bitcoin, ¿qué te ha pasado ahora cuando el escenario ha sido bajista? Pues que te acabas de comer un 80% de bajada. Sí. Entonces, ahí es donde yo veo la diversificación. Sí, la encuentro muy importante. Pero aquí tenemos consultas, ¿no? José dice, los bancos están cagados con las DeFi. ¿Qué opinas tú? Pero lo dejamos beber. También nos comentan lo del valor refugio, cosa que me parece muy interesante. Brian. Bancos DeFi, pues yo creo que no es un presente todavía, porque al final pues hay muchos hackeos, aún de momento está un poco todo en el aire, es muy nuevo, pero pues, tienes plataformas muy fiables como, por ejemplo, Yeray, que le gusta mucho Aave, que al final pues no te están dando unas rentabilidades locuras en lo que es cripto, pero respecto a lo tradicional, pues te están dando muchísimo más que lo que te puede estar dando un banco ahora mismo. Porque si tú, por ejemplo, a tipo fijo, ¿cuánto te da ahora mismo un banco o cuánto te ha dado durante los últimos 10 años? Bueno, pues los plazos fijos acaban de renacer hace apenas unos días con ofertas muy agresivas del 1% hasta 30.000 euros para captación de clientes nuevos. Bueno, que el 1% nos puede parecer ridículo, pero es que sepas que el plazo fijo como tal ha dejado de existir 3 años tranquilamente. O sea, tranquilamente. O sea, me acuerdo que la última vez que se hizo un depósito a lo mejor estaba el 0,02, que te dices, si es que solo remover los papeles ya le cuesta dinero al banco y al cliente, no vale la pena. Entonces, claro, las rentabilidades que se van a dar, ahora se van a empezar a ver los depósitos, ¿no?, a plazo fijo, pero claro, unas rentabilidades que tampoco van a ser quizá las más oportunas. Claro, es Te que es hago muy... preguntas sobre un poco la actualidad y demás que había preparado. Ah, claro. Para tocar un poco unos temas. Bueno, más o menos lo hablábamos ya ayer, el tema, pues la paridad del euro con el dólar, que realmente no es que seamos inversores los que ahorramos en euros, pero sí, de alguna forma, estás confiando en lo que haga el Banco Central Europeo. Y ya Pero yo veis, creo que... Dime. Sí. sí, Yo pues creo eso, que el Banco Central una Europeo... pérdida del... Dime. Dime. No. Te dejo. Yo creo que el Banco Central Europeo ha llegado tarde con la subida del tipo de interés. Piensa que Banco de Inglaterra ya hace unos meses que lo subió al 1%, que la Fed, como bien sabéis, subió un 0,25, inmediatamente un 0,50 y ahora ha vuelto a subir un 0,75. O sea, está intentando combatir la inflación y aún así siguen estando con una inflación alta en Estados Unidos. O sea, que ya lo veremos como medidas. Supongo que tardará unos meses en reaccionar el mercado. Y en España yo creo que aunque dicen que van a subir un 0,25, este ya, evidentemente ya, yo creo que llegamos tarde a la subida del tipo de interés, sobre todo para frenar una inflación que tenemos al 10,2. Sí. Eso por una parte. Y luego lo que me comentabas de la paridad euro-dólar nos hace mucho daño porque esto debilita muchísimo a Europa, debilita muchísimo al euro y todo lo que sea importaciones va a hacer encarecer el precio de la materia prima. O sea, es que nos viene a hacer más daño aún si cabe. O sea, es lo que nos faltaba ya. ¿Cuál es Claro, tu encima nosotros, perspectiva? sin comerlo ni beberlo, nos acaban de quitar un 12% de Literal, valor adquisitivo. Porque al final, pues, literal. es un poco la visión que yo tengo, que todo el sistema está basado en una confianza que nosotros estamos depositando sobre ellos y igual no somos conscientes. Sí. Porque claro, tú tienes euros, pero no sabes lo que están haciendo otras divisas. Igual para diversificar ese riesgo, incluso con todo el sistema globalizado que tienes a día de hoy, podrías incluso ahorrar no solo en euros, sino en dólares, en francos suizos y en libras, por ejemplo, y mitigar un poco ese riesgo de lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Sí, es que hace muchísimo daño. O sea, nos está haciendo, o sea, realmente, por ejemplo, ¿no? Hablan tanto del precio de la gasolina, y en realidad el precio del barril está más barato que hace un año. Pero es que, claro, no se cuenta con la paridad de que el precio del barril se compra en dólares
que tenemos pues el dólar con paridad en el euro y por lo tanto nos sale mucho más caro comprar ese barril en dólares, ¿no? Que hace un año, y eso nos hace mucho daño. Y así pues la mayoría de las materias primas, la mayoría de las importaciones que se mueven en dólares, se mueven en esta moneda. Entonces, pues realmente encuentro que sí que ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, mira, Geray, buenas tardes, lo tenemos por aquí con una consulta, nos comenta que todo es bueno, diversificar entre divisas también lo encuentro muy atractivo, y más con la debilidad del euro, o sea, ahora casi es para abrirte una cuenta en dólares. No Sí, sé en qué dólares opina. y todo el tema cripto también, pues digamos que abarca todo este tema y podemos incluso, ha podido ser una buena opción para nosotros porque todo el tema cripto se mueve en dólares. Correcto. Pues, los inversores de cripto, digamos que hemos ganado ese porcentaje de valor adquisitivo, pero la gente de calle, la gente de pie, no sabe estas cosas ni se preocupa de esto. No, por eso está oculta, porque yo creo que por donde hay que empezar, siempre me dicen, ¿no? ¿Por dónde empezar a invertir? Y dices, por formación, yo creo que hay que saber de todo y creo que Culta va a tener una pincelada bastante exhaustiva y va a ser muy interesante, o sea, encuentro que es una muy buena inversión y más encima al precio al que está, ¿no? O sea, que van a democratizar la enseñanza, cosa que a mí me parece muy interesante. No sé si hay alguna consulta más, que había bastantes consultas, veo por aquí, sobre todo también por TikTok. O sea, me preguntan, ¿vale? ¿Qué son los fondos indexados y cómo se invierte? Me pregunta José, con vuestro permiso, voy a contestar. Los fondos indexados son fondos de inversión ¿no? Que invierten, o sea, que hacen la misma inversión que hacen los ETFs, o sea, replican un índice. Como comentaba antes, no es necesario que sea un índice bursátil, puede ser uno pues, que invierta en una zona geográfica determinada, en unas materias primas determinadas o bien ¿no? Pues en países emergentes o, por ejemplo, en el sector sanitario, ¿no? En todas las acciones que engloban el sector sanitario. Entonces, los fondos indexados son muy atractivos porque además cuentan con la ventaja fiscal con la que no cuentan los ETFs, y es que tú, esa cartera de fondos, si no lo tocas, se va reinvirtiendo y no es necesario que lo toques, entonces con la ventaja fiscal de que tú no tributas por ello hasta que no vendas, y esa cartera misma tú puedes traspasar. Si lo tienes, por ejemplo, ahora mismo un fondo de indexado, me lo invento, con 10.000 euros, y ves pues que el índice en el que están invirtiendo pues tiene una corrección, tú puedes decir o comprar o puedes decidir retirarte y traspasar ese fondo sin vender y tributar fiscalmente a un fondo refugio, que es lo que están haciendo ahora la mayoría de los inversores, ¿no? Pasar estos fondos en los que ven pues que a esta corrección no le ven a corto plazo pues que vaya a retomar correctamente por donde tiene que ir. Intento hablar lo más coloquialmente posible y a veces no me sale, ¿eh? Pero bueno, la idea es que entonces tú puedes traspasar ese fondo a un fondo refugio, no hablo de renta fija, pero sí que hablo de uno de renta mixta, uno que invierta en valores más seguros, entonces tienes tu inversión tranquila, tienes tu inversión segura y luego puedes volver a hacer el traspaso al fondo indexado. Tanto cuando está muy al alza como cuando está muy a la baja, cuando tú lo consideres oportuno. Y además tienes la ventaja de que lo puedes traspasar entre entidades, o sea, puedes hacer traspasos desde fondos, desde tu propia entidad, y lo puedes traspasar entre entidades sin que pierdas en absoluto tus ventajas fiscales para ello. Eso sí, cotizan de forma diaria a cierre de mercado. En cambio, los ETFs tienen varias cotizaciones en el día y lo puedes vender, lo puedes tener líquido de forma inmediata. Los ETFs es la compra de un conjunto de acciones, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que replican un índice. Por ejemplo, un ETF se le llaman Exchange Trade Funds, ¿vale? Entonces, perdonad mi inglés, entonces lo que hace es replicar un índice, que tienes la ventaja de que compras con una pequeña participación de todas las acciones que invierten en ese índice, por ejemplo, en el IBEX 35, ¿vale? Entonces lo replica. Entonces sí que es cierto que tiene la ventaja de que tú puedes comprar y decidir entrar en lo que se llama en bolsa por lo mejor, o poner un precio determinado para entrar en ese ETF, y puedes vender en el día. Entonces, para operaciones a corto plazo es muchísimo más atractivo el ETF, por ejemplo, que los fondos indexados, porque tú puedes poner el valor de compra, el valor de venta y saberlo exactamente en el día, cuándo comprar y cuándo vender. Son mucho más ágiles y, sobre todo, un tema importante a tener en cuenta con los ETFs es que las comisiones son sensiblemente más bajas que la de los fondos de inversión. No sé si ha aclarado tu duda más o menos. Y luego también hay para posicionarse en short, que esto es muy interesante ahora mismo para cómo está la bolsa.
¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta para Brian. No sé si ha Eh, servido la respuesta. Yo he visto por ahí que preguntaban como que era un fondo refugio o algo así. Sí, puedes, el ETF no, serían los fondos indexados que puedes traspasar a un fondo refugio. Me ha parecido ver que me preguntaban, no sé si me podéis volver a poner la pregunta aquí delante, por favor, que estaba mirando, ¿vale? ¿Qué opinión tienes sobre los fondos de gestión activa en renta variable? Yo un -15. A ver, los fondos de gestión activa los realizan las entidades financieras, que eran fondos que, que antiguamente sí, siguen estando, pero que antiguamente solo se ofrecían a clientes de banca privada. Y entonces los han bajado a las oficinas. Entonces eran estos fondos de gestión activa o estas gestiones activas que te ofrecían las entidades financieras estaban realizadas para a partir pues, de 300.000, 500.000 o 1.000.000 de euros en función de la entidad financiera. Entonces lo bajaron a la oficina, suelen ser a partir de 20.000 euros, para que tú puedas beneficiarte pues, de esos movimientos que realizan los gestores de ese fondo de gestión activa de forma inmediata, como si estuvieras en banca privada. O sea, por marcarte una diferencia, un fondo de inversión pues tiene una cartera ya muy determinada y es muy complicado que el gestor vaya cambiando esa cartera, nos podemos perder tanto subidas como bajadas. Sin embargo, los fondos de gestión activa, como indica la palabra, los mueve el gestor, en teoría y en la práctica también, con la inmediatez de adaptarlo a los mercados y a la situación de los mercados en ese momento. Entonces, y llevas un -15% porque en función de dónde esté la renta variable, no es lo mismo renta variable en emergentes, que sea renta variable por zona geográfica, que sea por sanidad o que sea porque está replicando pues un índice bursátil o en 3 índices bursátiles, por ejemplo, europeos, pues que ahora no estén yendo muy bien. Habría que saber exactamente en qué tiene esa gestión activa, porque piensa que las diversas entidades pueden trabajarla de diferente manera. ¿En qué tipo de gestión activa tienes la cartera? Para ello muchas veces te enviarán el análisis fundamental, que aquí tenemos a Brian también, pero sí que es posible que esté en un -15%. Entonces tú deberías valorar, depende de tu perfil de riesgo, si invertir más o retirar y hacer un traspaso. Puedes hacer, en vez de la gestión activa, si la tienes en renta variable, que sepas que hay una gestión activa moderada, conservadora y audaz. Si tú estás en la audaz pero está renta variable, podrías pasar esa cartera de gestión activa a un moderado, que sería mixto, ¿no? Que suele ser un 60-40 renta variable, renta fija. Ahora en este caso con la crisis sería un 40 variable, un 60 en bonos e inversiones que le puedan dar un poco más de rentabilidad y evitar esas pérdidas, o traspasarlo a una gestión activa conservadora para evitar seguir en esa pérdida. Eso lo debes decidir tú. No sé si he respuesto la pregunta. ¿Vale? Para Pregunta criptomonedas. Pues a ver, yo te diría que perfil de riesgo bajo en criptomonedas está difícil porque ya te digo, criptomonedas es riesgo muy, muy alto. Eso lo tienes que tener claro desde el principio. Que luego dentro de ese riesgo alto podamos dividir entre un riesgo bajo, medio y alto, se puede también decir. ¿Qué te diría en riesgo bajo en criptos? Pues Bitcoin y Ethereum y monedas estables. Pero claro, que un riesgo bajo no es perder un 80% en cuestión de un par de meses. Entonces, Sí. pues, eso ya. ¿En qué altcoins invertirías hoy? Pues, a ver, esto ya es cuestión de cada uno y no. Supongo que el análisis, pues, cada uno debería hacer su propio análisis. Si me preguntas, por ejemplo, por mi altcoin favorita, pues te podría decir que Polkadot o por ejemplo, en blockchains, todo lo que son blockchains, puede que den una mayor utilidad y puedan tener un repunte mayor que otras. Pero vamos, que tampoco hay aquí una verdad absoluta. Pues índices cripto yo te diría que no es una buena opción porque supongo que te van a dar un token, no lo tengo muy mirado esto, pero supongo que te van a dar un token que represente esos valores porcentuales de cada criptomoneda en los que ellos invierten en los índices, pero realmente tú no vas a ser propietario de esas criptomonedas. Puedes coger y si tú, por ejemplo, quieres invertir 1.000 euros en ese fondo, pues puedes coger y mirar las criptomonedas que tengan ellos en el fondo
y hacer un reparto. Seguramente sean transparentes y seguramente puedas ver ese reparto. Pues coges y inviertes esos 1.000 euros porcentualmente en cada una de ellas y ya tienes tu índice, ¿no? Y realmente es que yo creo que el valor diferencial entre lo tradicional y cripto es ser tú el propietario de esas criptomonedas. Porque tú tienes tu dinero en el banco y pues ahora, por ejemplo, con lo del corralito de China que se ha visto en las noticias, está todo el mundo como locos. O en Sri Lanka, que ha habido la bancarrota. Claro, esa gente, ¿qué solución se les da? Yo veo ahí la alternativa con cripto. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Sí, igual. Es que ahora quizás es un momento de posicionar una parte de nuestras inversiones en valores refugios o en una cartera moderada y esperar pues por decirlo de una manera, esta lluvia que tenemos de caídas, y sobre todo en Bitcoin y en criptomonedas, porque también tengo alguna consulta en TikTok que me comentan que el problema del mundo cripto es creerse que las stablecoins son realmente estables. Te preguntan. Totalmente. Sí, sí. Y tiene toda la razón, porque al final pues hemos visto catástrofes recientes con lo de UST y Luna y tampoco sabemos, no tenemos una transparencia real en otras criptos. Volvemos un poco a lo mismo. Digamos que esa criptomoneda está respaldada por un dólar real de la vida real, pero claro, habrá que ver luego esa empresa, porque de normal una stablecoin, a no ser de que utilice algún mecanismo o lo demás, suelen ser las más potentes, digamos, que son centralizadas y guardan esos dólares en función de, pues, o tesorería líquida o igual lo tienen por ahí repartido y puede haber una catástrofe mucho mayor. Vamos, que no hay ninguna que te puedas fiar al 100%. Siempre existe un riesgo y se supone que son estables. Entonces, pues es un poco por ahí, supongo, por lo que va. Sí. ¿Crees que Luna sentó un precedente? O sea, te pregunto yo. A ver, no lo creo, la verdad. Un precedente, digamos, que no va a volver a pasar o que al final catástrofes de estas pues tenían que pasar y tampoco es echarle una pullita como por ejemplo que todo ha ido muy rápido y ha existido esa catástrofe por no hacer las cosas bien. Tampoco lo veo así porque la verdad es que el trabajo que había detrás de Luna pues se ha posicionado muy bien y razones habían. La cosa es que pues bueno, ya sin entrar en conspiraciones pues no se han hecho las cosas bien o no ha funcionado del todo bien y en algún momento iba a pasar. Ya os digo, el Sí. riesgo cada uno se lo pone él mismo y todo el dinero que tengas aquí metido, pues lo puedes perder así de un día, de la noche a la mañana. Sí. Y luego, estas plataformas, ¿no? Para compra de criptos que de repente pues anuncian pues que cierran o que no pueden asumir. ¿Qué opinas? Por no Yo lo explayarme veo más. un No problema detallar. relacionado también un poco con el mundo tradicional, porque por ejemplo vemos lo de, bueno, Together, el exchange que ha cerrado también hace poco, Correcto. que claro, creo que tuvo un hackeo y demás, que también se vio afectado por ese lado, pero volvemos un poco a lo mismo de antes. Realmente, cuando tú estás en un exchange, debes saber el riesgo que estás asumiendo, y el riesgo que estás asumiendo es que no eres propietario al 100% de tu criptomoneda, sino que la propiedad la tienen ellos, la custodia de esos activos la tienen ellos. Si ocurre algún tipo de problema, ya sean hackeos o impagos por cualquier motivo, pues tú has firmado cuando tú te registras has firmado unas condiciones y debes saber lo que estás haciendo y el riesgo que te conlleva. Que no quieres que te pasen estas historias de que cierra y se te llevan tus activos porque tú estás dentro de ese exchange, pues coges, te lo envías a tu wallet, que realmente es custodia al 100% tuyo y ya esa vía lo tienes solucionada. Sí, correcto. Sí, Esa es que confianza en el ahora. tercero hay que acabar con ella. Sí, yo creo que ahora es un buen momento además para formarse, ¿no? Ahora que hay esta corrección de todos los mercados en general, creo que es un buen momento para formarse, sobre todo en criptomonedas, que yo creo que también mucha gente ha comprado porque el vecino le había dicho que, no sé qué opinión tienes, ¿no? De mucho inversor Sí. novel que ha entrado en criptomonedas por pura.
has hecho el cambio de la pantalla, ¿no? ¿No lo has visto Claro, porque nos todavía? debemos mirar. Sí, dime. ¿Qué opinas? Eso que sea, se me ha cambiado la esta, pero bueno, pues sí, cada uno tiene que... No puede ser que el vecino te diga haz esto o no sé, el cuñado te diga invierte aquí y tú tengas que ir a meter tu dinero ahí porque no lo estás analizando bien, no estás teniendo tu propia opinión, ni tu perspectiva, ni nada. Si pierdes y el otro te ha dicho que eso, pues no puedes luego culpar al otro. La responsabilidad tiene que ser tuya. Es muy Sí, fácil intentar culpar y, bajo mi punto de vista, yo creo que también todo el sistema te crea siempre una seguridad de, pues no sé, si nunca te van a quitar el dinero en el banco. Por ejemplo, cuando el banco es el primero que tiene un 1% de caja, si te hay algún problema que ellos te respaldan, ¿no? sí, cierto. Tengo aquí una No sé, pregunta muy interesante complejo. también de José, que te pregunta, ¿se pudo prever lo de Luna o se puede prever lo de Luna? Se puede prever. Pues a ver, es difícil. Al final, cuando mucha gente ha perdido dinero aquí y encima grandes fondos y, y muchos exchange fuertes, muchos grandes inversores, ¿se pudo prever? Pues hombre, si tú de verdad te has leído todo, lo has analizado bien y justo viste esa perspectiva, que mucha gente también la tuvo, o que el mecanismo realmente no iba a funcionar del todo bien, siempre hay alguien que lo puede prever, pero te digo yo, por ejemplo, como contraargumento un poco, las crisis, ya sea la de 2008 o lo que sea, se pueden prever. Seguramente hay gente que las prevea, pero al nivel global a todo el mundo le pilla con los pantalones bajados, porque si no, no existirían esas... Sí, siempre. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues a mí me ha parecido, yo he aprendido muchísimo contigo y no sé qué opinan los demás, pero no me voy a perder tus Sí. unidades con muchas ganas de aprender, porque ya te digo, del sector de criptos, yo siempre he dicho sin ninguna vergüenza que estoy muy verde, sí que tengo criptomonedas, y además no tan bien compradas como, como podrían estar ahora, pero bueno, o sea, siempre es una inversión que tengo a largo plazo de la cual me olvido. Entonces, yo el horizonte temporal en el que empleo las criptomonedas, ya sé que te puedes posicionar en short y ganar mucho más dinero con la corrección, pero me gusta invertirlas a largo plazo porque creo que es el futuro, o sea, estoy muy convencida y eso yo soy de la banca que han venido a quedarse y encuentro que no me voy a perder tu unidad porque voy a aprender un montón, o sea, con el curso, no sé qué opinas tú, A ver, yo pero creo personalmente que... lo que hago me enfoco en son preventas cripto, que es Ostras, una parte que lo digo desde el principio, que es, si la criptos es un riesgo sobre una escala de 10-10, lo otro es un 1000, ¿sabes? El riesgo de wow. invertir en preventas es mucho mayor. Y pues intento ser lo más objetivo posible e intentar dar pues, los argumentos más objetivos posibles. En qué te basas para hacer tus estudios, por curiosidad? De análisis fundamental y eso, Sí, pues a ver, toco de más o menos criptos. todos los puntos. Ya sea pues tecnología, tokenomics, no sé si más o menos. Yo, mira, te diría que el punto que más me gusta de todos son los tokenomics, porque al final es lo que representa a tu activo, ¿sabes? Es Mm. todo lo que tiene que ver con el token, ya sea la utilidad o los mecanismos que utiliza el proyecto para inflar ese token, deflación, todo esto, todo, pues, si por ejemplo hay una preventa, siempre hay un calendario de desbloqueos para los inversores, la asignación que tiene ese token, pues un 20% para el equipo, un 40% para los inversores. Te diría que ese es mi punto favorito y con el que solo viendo eso ya podría descartar algún proyecto si son muy malos, por ejemplo. Me parece muy interesante, muy interesante. Y no sé si te parece que comentemos pues el lanzamiento inminente del día 26 de julio de la plataforma. Lo dejo en tus manos porque has hecho un vídeo espectacular. Sí, bueno, pues al final el día 26 vamos a tener un evento con todos juntos, que vamos a poder aportar cada uno nuestro granito y presentarlo todo mucho mejor. Y pues os esperamos a todos allí
que seguro que os lo vais a pasar genial y vais a aprender un montón. Sí, sí, yo Encima creo ya que podéis nadie se lo buscarte ahí puede perder. en el link. Sí, sí, Solo yo creo que 5.000, ¿eh? sí, sí, además los primeros Ahí 5.000, está. o sea, que estamos hablando de un número significativo. Pensad que no solo está aquí en España, sino también abarca toda Latinoamérica, o sea, es todo el mundo de habla hispana, entonces aquí no hay que dormirse, ¿no? No sé qué opinas tú, pero encuentro Sí, que sí. a mí me hace mucha ilusión el proyecto y la gente que conocí es fantástica. Vamos a aprender todos muchísimo porque se toca absolutamente todo lo que necesitas para tener una buena formación financiera, Y encima que ¿no? es algo único, porque nunca se ha visto esta plataforma en la que intente democratizar de verdad el acceso a la formación, porque al final otras Sí. academias, otras formaciones, pues te ponen precios descabellados. Yo creo que ese también es el punto a favor para Culta. Más allá de que nos hemos juntado, pues, gente, Un pues, montón. top del sector. Sí, sí, aparte es que no somos ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco, somos bastantes los que nos hemos juntado expertos en cada sector. Entonces encuentro que eso es un añadido brutal para Culta y para todo el que desee tener una formación real financiera y más con la democratización que hay, perdón, del programa de Culta. Sí, sí, ¿No? sí. No sé qué Bueno, opinas. espero que económicamente sea asequible a todo el mundo. Sí, 100%. sí, 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 yo creo que va a Todavía ser no se puede decir el totalmente. precio, pero No, no nos dejan, lo preguntan, pero lo que es importante es que prácticamente, bueno, yo creo que todo el mundo lo va a poder pagar. O sea, sí. es un precio que yo creo que la gente se quedará gratamente sorprendida cuando salga por fin ya la plataforma, que el estreno es inminente, os vais a quedar de pie y vais a decir, vamos, me apunto solo esto para tener todo el derecho a formación. Y esto, aparte que haremos un directo semanal para aclarar las dudas a los que se apunten a Culta. Eso también le va a dar un Exacto. valor No sé añadido si... bastante importante. Nos vais a tener ahí en Sí, directo sí, un sí. fire una vez a la semana para responder en directo todas vuestras dudas y vuestras consultas. Pues sí, eso ya ves. Estar todas las semanas con... Ya no repasando lo que está viendo con el curso, sino pues actualizando un poco todo el conocimiento, porque es que el mundo este avanza a pasos agigantados y cada Ah, día hay sí. una noticia nueva que te cambia totalmente todo. Sí, correcto, correcto. Pues no sé si tienes algo más que añadir o alguien Sí, a ver, quiere hacer alguna tenía por aquí pregunta. algunas... Yo por aquí tengo, si quieres, cositas. Vale. Lo de los impuestos a los bancos también. Eso, ¿cómo lo ves? Que de Bueno, pues repente, que pues eso, por... yo creo que ya tocaba. Sí, Sí. pero las Sí, caídas en las bolsas y tal que han repercutido estos bueno, pero días. a ver, era de esperar, ¿eh? Es que la banca siempre, las acciones, o sea, los valores bancarios, o sea, por ejemplo, piensa que hay alguna entidad que tiene que salir a bolsa todavía y no ha salido y lo está aplazando, lo está aplazando, lo está aplazando porque sabe que va a ser salir a bolsa y va a caer en picado. Es normal que haga la caída a bolsa, o sea, antes los bancos, ¿no? Junto con Telefónica, las antiguas Matildas, como se les llamaba en mi época, eran valores seguros, ¿no? Y sobre todo también añadido a los valores que aportaban un dividendo, ¿no? Sobre todo Telefónica, a lo mejor el valor de la acción no subía demasiado, pero tenía un dividendo o Repsol muy atractivo. Sin embargo, los bancos, que eran considerados siempre como valores muy estables, están en pérdidas significativas. O sea, que también es a tener en Hace falta cuenta. O un sea, cambio. eh, ¿respecto a qué? Es importante puntualizar. Pues no sé, un poco pues todo, digamos, no te diría monopolio de los bancos, pero Sí, bueno, piensa que yo cuando empecé o he estado muchos años trabajando en banca, habían, por decirlo de alguna manera, 45 bancos y ahora solo quedan 11, entre comillas, ¿eh? O sea, quitando los pequeños y las cooperativas de crédito y rurales. Pero claro, a ver, ha habido una disminución de la banca y sobre todo del volumen de oficinas, que había casi más oficinas bancarias que bares, siempre se decía, ¿eh? Que habían más ostras. oficinas Sí, que sí, sí. bares. Y entonces, pues ha habido una salida también de personal de la banca, ha habido mucho cierre de oficinas, entonces ha buscado un poco ya lo que es la especialización. Entonces sí que se ha notado en los resultados de la banca, o sea, realmente porque han cerrado oficinas, porque aunque no os lo creáis, con la mora entrar muchos años en pérdidas bastante importantes como para tener que
que venderse, ¿no? Como la CAM, que se vendió por 1 euro, o la ayuda de 10.000 millones de euros a Bankia, etcétera. O sea, no siempre, la banca no siempre gana. Esto es A ver, yo es que, importante por ejemplo, tenerlo en esas crisis no cuenta. las he vivido de manera directa, No, claro. Pero sí, hicieron mucho daño a la banca, sobre todo por las malas praxis, ¿no? Yo creo que las malas praxis, ¿no? Cuando se empezaron a descubrir, no solo ya con las preferentes, con el tema de las hipotecas y demás, ha habido mucha mala praxis en la banca, mucho enchufar producto, ¿no? Entonces, gracias a pues, la nueva normativa MiFID en inversión, la nueva ley del contrato de crédito inmobiliario en financiación, ha conseguido regular la banca y está intentando volver a obtener la credibilidad del consumidor, pero es que va a costar, va a costar. pregunta un poco de bar. ¿Cómo ves el sector inmobiliario al siguiente 2023? Con la subida de tipos, ¿afectará un poco precios? Pues, a ¿Burbuja? ver, el sector inmobiliario, yo justo ayer tuve la suerte de moderar una rueda de prensa en la que estaban pues CEO de la vicepresidenta de la Asociación Española de Fintechs, de My Investor, y el jefe de análisis de datos de pisos.com, o sea, el de análisis de datos, que encontré que muy importante. Entonces sí que coincidimos en que la burbuja inmobiliaria, cuando estalló en 2008, se construyeron una media de 600.000 viviendas al año. Llevamos 2 años que solo se construyen 100.000 de obra nueva. Los préstamos hipotecarios se daban en plan, ¿no? Que yo hice incluso un vídeo en TikTok en broma, ¿no? Que se daban así a 2 temporales, al 100% más gastos, más las vacaciones y demás. No había un criterio de riesgo muy rígido, más bien era muy laxo. Se daban pues tarjetas de pagos a plazos, ¿no? Las Revolut de hoy en día, usureras y tal. Y había como un descontrol absoluto. Y ahora esto ya no existe y luego todo se firmaba en variable. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ahora llevamos 3 años que el 70, por no decir el 80, o incluso ahora ya este último año el 90% de las operaciones se firman en hipoteca tipo fijo. Por lo tanto, la cuota está blindada y no les va a subir la hipoteca. La mayoría de las operaciones se han firmado al 80% del valor de tasación o de compra, no al 100% más gastos. Y tercero, los criterios de riesgo han sido muchísimo más estrictos porque en ningún caso se podía pasar el 35% del valor de ratio de endeudamiento, de capacidad de pago. Por lo tanto, Mora podrá ver algo, pero no a los índices que hubieron en 2008. No hay oferta, o sea, se construyen 100.000 viviendas al año, antes eran 600.000. Por lo tanto, tenemos una importante falta de oferta de obra nueva. Ha subido el precio del alquiler, por lo tanto, la gente sigue creyendo en la compra de vivienda. Entonces, crisis inmobiliario, que hay alguna corrección determinada en algún punto geográfico, sí. Que puede bajar un 0, sí. Pero mientras no haya oferta, haya tanta demanda, no va a haber un crash que vayan a bajar los tipos como crea todo el mundo. Me dice, no, volverá a bajar el Euribor. Digo, no, el Euribor no bajará porque el precio del dinero le afecta indirectamente, además ya le toca. Que vosotros sois muy jóvenes, llevamos 6 años en negativo, pero el Euribor, la subida del Euribor viene a quedarse y se estabilizará en el 2%, considero más o menos, que es como ha estado toda la vida y con lo que hemos convivido los más viejos del lugar. Y luego, caída del precio inmobiliario, no lo veo tan claro, pero es que nadie que trabaja en el sector lo ve claro, lo de la caída. No sé Sí, bueno, qué opinas tú, se ha pero aprendido no. de crisis anteriores y nos ha dado Correcto, es que se ha dinero a gente aprendido. tal. Sí, y aparte es que ya la Christine Lagarde del Banco Central Europeo ya nos comunicó que ya hay medidas de política monetaria tomadas al efecto para volver a evitar esa crisis financiera que empezó con la subprime en Estados Unidos y que luego pues acabó cayendo pues en toda Europa también. Entonces se va a evitar en toda la medida de lo posible, ¿no? Entonces, como dice aquí Abel, hay mucha gente esperando que caiga la vivienda y yo no tengo claro que se vaya a dar. Y además está a precios de 2008. Que ojo, que 2008 fue hace 14 años. Ojo, que también esto hay que valorarlo y que ha cambiado mucho el mundo en 14 años. Pues sí. La verdad. Muchas preguntas por el precio, ¿eh? ¿Por él? Por el precio. ¿Por el precio de la vivienda? No, por el Ahí yo voy a precio poner las de gafas para curso. veros a todos mejor. Bueno, de cerca las preguntas.
Impuestos para contentar a los rojos e ignorantes, me comentas. Sí, yo opinaría, y por eso no he querido opinar demasiado, porque honestamente ahí con las gafas, si yo diera mi opinión respecto a los impuestos de los bancos, me cortarían el live y no quiero. ¿Vale? Entonces, hay mucha gente esperando, sobre todo porque no se pueden permitir los precios. El gran hándicap que le encuentro al precio de la vivienda es que no está equilibrado con los sueldos o con el poder adquisitivo de la población. Entonces, por ejemplo, ya lo sabéis, no llevo 27 años en banca, entonces cuando yo empecé a dar hipotecas sí que había un equilibrio. O sea, tú podías comprarte un piso, ¿no? O hablar de mi caso particular, que yo el primer piso que me compré, ¿no? Empecé con un piso pequeño, ¿no? Me costó, pues, a ver, pues mira, 80.000 euros, para que te hagas una idea. Lo vendí al cabo de 3 años y a cabo de 3 años que empezó a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Lo vendí por 125.000. Entonces dices, bueno, es que casi, no es doblado, pero casi, pero el aumento fue significativo en apenas 3 años. Entonces, claro, a partir de ahí empezó a subir y, claro, los sueldos, lógicamente, no han subido a la velocidad que el precio de la vivienda. Entonces, ahí es donde tenemos el gran problema. A ello, el gran gap que le encuentro y por eso va a seguir habiendo compra, porque al final nos vamos a acostumbrar a esos tipos, ¿eh? Nos estamos acostumbrando al 2, como nos hemos acostumbrado al 1, nos vamos a acostumbrar al 2, no os engañéis. Lo que pasa es que habrá que hacerlo con inteligencia. Pero realmente también está subiendo mucho el precio del alquiler porque el gobierno no ha ayudado, ¿no? Con todos los impuestos y con todas las medidas que hay contra los arrendatarios, pues lo que está haciendo mucha gente es que está vendiendo las viviendas porque no les sale a cuenta alquilarla. O sea, también seamos realistas con eso. Y entonces, por eso os digo que la burbuja inmobiliaria me puedo equivocar, pero puede ser así. No sé qué opináis más. ¿Preguntas para Brian? Sí, a ver, yo veo una de Roberto que la ha puesto varias veces. Es un poco cambiar del tema drásticamente, pero pregunta cuál es el mejor DEX para trabajar. ¿Sabes lo que es un DEX? ¿Monse? No. ¿No? No, Bueno, no, pues por eso te estoy escuchando. Es un exchange descentralizado que, digamos, pues hace lo mismo que un exchange, pero directamente la blockchain. No tiene pues esas medidas, si de verdad es descentralizado y es un DEX, no tiene esas medidas de KIC y demás, puedes operar sin, digamos, de manera anónima, entre comillas. Y el mejor, pues bueno, pues te diría que dependiendo de en qué red, pues los que mejor posicionados estén, los que mejor TVL, Total Value Locked tengan, y los que, pues eso, los que más confianza den. Por ejemplo, pues en Ethereum, a pesar de las comisiones, pues Uniswap es el que se lleva la palma. Cure para monedas estables y demás, también genial. Si de verdad tienes ese conocimiento, por ejemplo, de aportar tu liquidez para llevarte esas comisiones de los swaps y el farming y demás, pues si tienes bastante capital, Uniswap, vamos, con el Uniswap V3 este que han implementado, pues vas a generar bastantes intereses. Porque al final un poco lo que te permiten los exchanges centralizados es, así un poco a explicación genérica, es ser tú el market maker, digamos, el que aporta la liquidez en esos mercados, y a cambio de eso, pues tú te estás llevando las comisiones que se generan en esos intercambios. Si alguien quiere cambiar Bitcoin por Ethereum, tú aportas esa liquidez y tú aportas $1.000 de uno y $1.000 de otro. Cuando hay algún cambio, un pequeño porcentaje te lo vas a llevar para ti. Abel, ¿qué dice Abel? Criptos y tulipanes. Bueno, cada uno ya ahí tendrá su opinión. Sí. ¿Qué wallet recomiendas? Para acabar, última pregunta, que nos dicen que ya muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Recordaros que mañana a las 7 hay un nuevo directo. ¿No, Brian? No te escucho, Monse. Nos dice, ¿no? Que además es con nada menos que con CryptoSpain y Mercader de Venecia. Ese directo yo no me lo pierdo ni loca tampoco, vamos. ¿Vale? El miércoles 13. ¿No? ¿Brian? Se me ha parado el directo de TikTok y no te escucho nada. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los que os habéis conectado. Mañana más, aparte mañana tenéis un pedazo de directo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.